contemplación se llama, ¿se me escucha? Jesús, camino, verdad y vida. Jesús es camino, no solo porque Él nos muestra por dónde vamos a transitar, sino que nos acompaña en este camino y nos da las herramientas para poder caminar hacia Él. Jesús es verdad, ¿sí? Él quiere revelarnos y quiere revelarse para que a su vez lleguemos a la verdad y a la vida en plenitud. De eso se trata esta contemplación. Esta mañana en la oración matinal, orando, les hicieron escribir, ¿qué cosa? Dudas, preguntas, algunos planteos que reciben ustedes mismos como jóvenes en los ámbitos donde se mueven, en la facultad, en el colegio, algunos en el trabajo, en la casa, y que muchas veces ante esos avasallamientos de los demás no sabemos qué decir, no sabemos qué contestar. Yo creo en Jesús, creo en la iglesia, creo en el poder que Dios tiene en mi vida, soy testigo de lo que Él obra, pero no sé cómo a veces ponerlo en palabras para que el otro me entienda. Esto que surge en nuestro corazón, se lo vamos a presentar al Señor ahora, en esta contemplación, para que por sobre todo Él regale luz en estas cuestiones que hemos escrito esta mañana. ¿Sí? Vamos a callar nuestra mente, vamos a disponer nuestro corazón, vamos a pedirle a la maestra interior y por excelencia que nos ayude. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que tengas que hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que tengas que hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Te bendecimos y te alabamos, Señor, por todo lo que estás obrando en nuestras vidas. Gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús, por mirarnos, por elegirnos, por llamarnos a ser tus colaboradores en la misión que te encomendó el Padre. A veces parece una tarea que nos sobrepasa. Por eso te pedimos, Señor, que nos sigas formando. Queremos responder de la mejor manera, Señor. Formanos, Señor. Queremos decirte que sí. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Y para el tema que vamos a tratar ahora, vamos a comenzar escuchando al apóstol Pedro, que nos va a hablar a través
de su primera carta. ¿Quién puede hacerles daño si se dedican a practicar el bien? Dichosos ustedes si tienen que sufrir por la justicia. No teman ni se inquieten. Por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán de sus calumnias todos aquellos de los que difaman. Porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Y qué bueno los que nos decía el Señor recién a través de estas palabras. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón y fundamento de su esperanza. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Con suavidad, con respeto, con tranquilidad de conciencia. No es una guerra por imponer la opinión o lo que yo creo que es verdad. Se trata de dialogar con convicción sobre lo que yo he recibido y sobre todo lo que yo he sido testigo y he experimentado de parte del Señor que se me ha revelado. Entonces ahora vamos a ver ese dar razón de nuestra esperanza en los temas que ustedes mismos han propuesto esta mañana. Vamos a comenzar por los que han sido planteados con más insistencia, ¿sí? Esos vamos a desarrollar primero. Y luego vamos a desarrollar los otros temas que ustedes han propuesto. Puedo proseguir, perrita hermosa. Para no interrumpirte, esperando un segundito, nos saca Martín, vamos Martín. Vino Martín. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Ahora no lo sigan mirando el perro allá. De nuevo, desde el principio. Gloria a Dios. Entonces vamos a escuchar a través de estas palabras que nos van a compartir el Padre Fernando y nuestro hermano Ricardo también, cómo podemos ir dando fundamento de nuestra fe, fundamento de nuestra esperanza. Bueno, antes de entrar en los temas en concreto, primero algunas consideraciones generales. Cuando nos hacen preguntas, nos plantean cosas, nos cuestionan, lógicamente nosotros deseamos dar una explicación que pueda servirle a las personas que nos escuchan a acercarse a Jesús, a abrirse a la propuesta de Jesús, ¿no? Entonces nos preocupa que pueda ser buena nuestra respuesta. Entonces, lo primero en esas circunstancias es mantener la calma y la confianza en el Señor, porque Él nos promete que nos va a estar auxiliando en esas circunstancias, que el Espíritu Santo nos va a estar iluminando, nos va a estar guiando. Así que hay una ayuda especial del Señor en esos momentos. Incluso es bueno orar, ¿no es cierto? Aunque sea una oración breve, como poniendo la situación en manos del Señor, poniéndonos en sus manos para que nos ilumine, ¿cierto? Mantener la calma y la confianza en el Señor. Y también en ocasiones no siempre vamos a tener la respuesta a las cuestiones o dudas que nos planteen. Y esto tenemos que reconocerlo con sencillez, con humildad, porque no lo sabemos todo. Y eso nos hace libres también frente a las personas que nos plantean sus dudas. El poder decirle con paz, con serenidad, que en otro momento podríamos tener otra respuesta o averiguar más sobre el tema,
para poder aclararlo en otro momento, también podemos hacerlo como parte de esa dinámica. Las respuestas que nosotros demos a los planteos que nos hagan será no de que eso que nosotros les explicamos lo vivimos ya a la perfección, porque ¿quién puede decir yo vivo 100% el Evangelio, cierto? Pero sí que estamos en un intento serio y perseverante por vivir eso que les transmitimos. Si alguna vez nos dicen, y vos, pero tu vida no está de acuerdo con lo que vos estás predicando, y sí, gracias por decirme, por hacerme notar mis errores, porque me ayudas a mejorar. Es la pura verdad. Tampoco podremos dar respuestas muy definitivas ni muy definidas que sirvan para todos, porque muchas veces los científicos quieren respuestas científicas y no les valen las respuestas religiosas o metafísicas. Y lo mismo, una persona que busca respuestas religiosas tal vez no acepte que le pongamos argumentos científicos para poder responder su duda. Por eso lo mejor es encomendarnos a la Ruach Santa, para que ella nos guíe. Y en general conviene ver qué valores ya tiene la persona que tenga incorporados para poder reconocerlas y aprovecharlas, como pasó con Pablo en su discurso famoso en el Areópago de Atenas. O sea, él se dirigió hablando el lenguaje de ellos, que eran filósofos, entonces fue con un discurso como para que ellos le escuchen y puedan prestarle su atención. O sea, podemos adaptarnos a nuestros interlocutores también para poder de esa manera entablar una conversación con ellos. En Jesús, que es nuestro Maestro, vemos que Él presta bastante atención a las disposiciones de los que le interrogan, lo cuestionan. Cuando ve buena disposición, les explica largamente, ¿no es cierto?, con mucha paciencia, con mucho cariño, pero cuando ve mala disposición, entonces suele más bien cuestionarle esas disposiciones. Cuando le preguntaron, por ejemplo, las autoridades del pueblo judío, ¿con qué autoridad haces eso? Bueno, yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes me contestan, les voy a decir con qué autoridad lo hago. Lo que hacía Juan, ¿venía de Dios o de los hombres? Y ellos no se animaron a responder porque quedaban en evidencia frente al pueblo. No sabemos. Bueno, yo tampoco les contesto. O sea que al no ver una buena disposición, hasta no les contesta y en algunos casos queda en silencio, como ante Herodes o en algunas preguntas de Pilato ya no le contesta, porque no ve una disposición que sea productivo responderle, ¿no? Entonces, como que en cada caso también depende de las disposiciones de la persona. ¿Con qué actitud nos está preguntando? Una última consideración, no me gusta dar la espalda. Seguramente durante la exposición del padre Fernando y de Ricardo nos surjan más dudas de las que hemos preguntado hoy esta mañana en los papelitos. Dejemos que ellos expongan primero, porque en el transcurso de la charla y del diálogo, del coloquio, se nos van a ir aclarando muchas dudas, ¿sí? Y al final de la contemplación podremos hacer esas preguntas para sacarnos de la duda. Seguramente también van a quedar muchos temas sin que podamos tratarlos ahora, porque el Señor ha puesto mucha riqueza en los papelitos de esta mañana, y viéndolo con el padre Fernando y con Ricardo, realmente lo que el Señor pone en el corazón de cada uno y las ansias de conocer más de Él son muchas. Pero en esto los invitamos a que ustedes mismos sean capaces de investigar, ¿sí? Y de investigar en fuentes fidedignas. Tenemos el Magisterio de la Iglesia, que ofrece toda la doctrina sobre justamente estos puntos que vamos a tratar. Tenemos el Catecismo de la Iglesia, numerosas encíclicas de los papas. Podemos también, de nuestros pastores, podemos acudir a ellos para de a poco ir acrecentando este conocimiento sobre nuestra fe. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a comenzar
con nuestro primer tema y que ha surgido de manera muy insistente, ¿sí? ¿Y qué es el problema del mal? Los que ya hicieron quizás convivencia con Cristo han podido vislumbrar un poquito. ¿Por qué, si Dios existe y es tan bueno, existe el mal? Existen las guerras, existe el odio, la violencia. ¿Por qué la muerte de personas inocentes? ¿Por qué la muerte de mis seres queridos? De niños. Este problema del mal, ahora le vamos a pedir al Padre Fernando que nos aclare con la luz de la rúa, a ver qué nos puede decir. Jesús, para tratar las cosas de Dios, me gustaría que este florero lo corramos así, no le dé la espalda a nadie. Está bueno eso de no dar la espalda. Bueno, para tratar las cosas de Dios usaba ejemplos sencillos, cercanos a la gente de la vida cotidiana, que todos podían entender fácil. El pastor con las ovejas, el pescador que echa las redes, la mujer que barre la casa y encuentra la moneda. Ejemplos bien sencillos. Y para este tema tan difícil, también un ejemplo sencillo nos sirve. Y es la relación de los papás con sus hijos cuando son chiquitos. Y podemos decir que nosotros, al lado de Dios, somos bebés de techo, más o menos, ¿no? Por la diferencia que hay en la plenitud del ser, ¿no? El ser todopoderoso, creador de todo lo que existe, y nosotros, sus criaturas. Bueno, entonces, volviendo a ese ejemplo, vemos que los papás, si quieren a sus hijos y los quieren bien, están siempre atentos para evitarles cosas que los hagan sufrir, ¿no es así? Podríamos poner muchos ejemplos, ¿cierto? Pero también vemos que esos papás a veces le causan un sufrimiento, permiten y hasta le causan un sufrimiento al hijo. Por ejemplo, cuando lo llevan a poner una inyección, o a sacar una muela, o una operación que después le va a doler y va a estar con problemas, o una penitencia. Entonces podríamos preguntarnos, si lo quieren al hijo, ¿por qué lo hacen sufrir? ¿Qué responderíamos? Que lo hacen por el bien, ¿no es cierto? Para que obtenga un bien que justifica ese sufrimiento. Bueno, con Dios pasa lo mismo. Él se ha ocupado de mostrarnos que nos ama con un amor muy grande que supera hasta nuestra capacidad de entender, ¿cierto? Y la muestra máxima es habernos mandado a su Hijo Jesús para ayudarnos sabiendo lo que le iba a pasar, cómo iba a ser rechazado, torturado y matado de una manera tan tremenda como la cruz, ¿no? Entonces, ese gesto, dice la palabra, es para que veamos cuánto nos ama, entre otros motivos. Y la Biblia dice reiteradas veces que nadie está excluido de su amor. Todos somos hijos muy amados. Y también otra cosa muy importante, por más terribles que sean nuestros pecados, su amor no disminuye, no se enfría, sigue igual o más todavía. Entonces, si Dios nos ama tanto y permite un sufrimiento en nuestra vida o en la de un ser querido, no hay otra explicación posible que la que dijimos recién respecto de los papás con su hijito. Esto es para un bien mayor. Esto es para un bien mayor que justifica este sufrimiento. Lo podemos ver en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, Romanos 8:28 dice: Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Y en otros textos podríamos encontrar también que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que no lo aman. Por ejemplo, cuando dice que Dios es como el pastor que se le perdió una oveja y dejó las 99 en lugar seguro para ir a buscar la que se le perdió. Esa oveja que se perdió es la que no lo ama, la que se alejó, la que se apartó. Bueno, Dios dispone todas las cosas para nuestro bien, incluso cuando permite un sufrimiento.
Hay un refrán popular que lo expresa muy bien en pocas palabras. Dice, no hay mal. Ahí está, en poquitas palabras está resumido. También es cierto que cuando estamos pasando el sufrimiento, qué católico este perro, ¿no? ¿Sabían de esa señora que fue a verlo, a verlo al sacerdote? Va a ir a una procesión. Bueno, ese sacerdote que... La señora fue a ver al sacerdote y dice, padre, tengo un perrito que lo quiero mucho, está enfermito, ¿no le daría la unción? No, señora, eso es para los seres humanos nomás. No, padre, pero yo lo quiero como el hijo. No, señora, es para seres humanos, ¿no? Qué lástima, padre, porque yo quería donar 1000 pesos a la parroquia. Ah, me hubiera dicho que su perro es católico. Bueno, entonces, también es cierto que cuando estamos pasando el sufrimiento, nos cuesta ver cuál es ese beneficio mayor, ese bien mayor, por el cual Dios lo está permitiendo al sufrimiento. Decimos, ¿qué bien se puede sacar de esto? De que se haya muerto mi hermanito o quien sea, un ser querido. ¿Cuál es el beneficio? Entonces, no lo vemos. Y volviendo al ejemplo, podemos decir que nos pasa como... Qué insistente, Bueno, a ver si lo podemos... Bueno, y ahí volvió a la carga. Bueno, vamos a tratar de no distraernos porque nos lleva tiempo. Bueno, entonces... Nos pasa a nosotros como al nenito que lo llevan a poner la inyección. ¿Qué es lo que alcanza a entender él? Que le pincharon la cola y le duele y se enoja con la mamá y con la enfermera y patalea. Hasta ahí entiende. Pero si él pudiera ver las cosas y con una mentalidad de adulto, hasta diría gracias mamá, me duele pero gracias, ¿cierto? También a nosotros nos pasa así. Nosotros vemos la realidad así. Y Dios la ve así. Entonces, tenemos que pensar con toda verdad. Si yo estuviera viendo las cosas ahora como la ve Dios, ahí comprendería. Ahí comprendería. Nuestra roca firme de apoyo es Dios nos ama muchísimo. Dios me ama muchísimo. Luego, no hay otra posibilidad. Esto es para un bien mayor. Ya voy a entender. Dios ha querido darnos a conocer beneficios que podemos sacar del sufrimiento y los encontramos en la Biblia. Ese es un tema que se da en la convivencia con Cristo. Quienes lo hicieron ya se acordarán. Algunos beneficios van en la línea de corregirnos de cosas que estamos haciendo mal. Y otros beneficios van en la línea, no de que estamos haciendo algo mal, sino para que desarrollemos las capacidades. Por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, las ramas, y mi Padre el viñador, a las ramas que dan fruto, dice, las poda para que den más todavía. ¿No? ¿Qué diría una planta cuando la están podando si pudiera hablar? Yo le grito, ¿no? Le duele, pero qué bien le hace, ¿no? Y le hace dar mejores frutos, crecer más. Bueno, entonces algunos beneficios van en esa línea de desarrollar nuestras capacidades, nuestros carismas. Bueno, así que no lo vamos a enumerar más ahora. Así, entonces, teniendo esto en cuenta, nuestra actitud frente al dolor, frente al sufrimiento, está bien desahogarnos con Jesús. Él nos invita, vengan a mí los que están agobiados y afligidos, que yo los voy a aliviar. Desahogarnos todo el dolor, toda la pena, la angustia que nos produce ese hecho, pero no para terminar enojados, peleados, distanciados de Él, sino al contrario, como cuando nos desahogamos con un amigo, le decimos toda lo que nos pesa, pero nuestra amistad se reafirma. Así también con Jesús. Y ponernos de parte de Él. Señor, si esto es para un bien mayor, me pongo de tu parte y contando con tu ayuda,
voy a tratar de sacarle muchos beneficios a este sufrimiento, para mí y beneficios para los demás. Y ahí es cuando estamos bien en sintonía con Dios y cuando Él más puede obrar. ¿Vieron cuando la radio está mal sintonizada? No se escucha nada o se escucha borroso, despacito. En cambio, cuando la ponemos bien sintonizada, sale la voz o la música clarita, potente. Así también la gracia de Dios viene con fuerza potente a obrar en nosotros y en los que nosotros estamos de alguna manera irradiando en ellos, ¿no? Bueno, todo esto que yo les dije, fíjense, son como pensamientos o razonamientos que alguien que está en el momento fuerte de dolor no puede razonar. No podemos como intentar explicarle estas cosas porque, como se dice, la emoción lo embarga. La emoción no lo deja pensar. Entonces, solamente tendremos que decir cosas muy sencillas para hacerle sentir nuestra cercanía, nuestra solidaridad, nuestra invitación a que confíe en Dios y ponga todo en manos de Dios. Muy poquitas cosas podremos decir. Y esperar a que se serene, esté más tranquilo, y ahí sí pueda ir como razonando estas cosas y asumiéndolas. Bueno, con esto he respondido. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de lo que expuse. Bueno, seguimos con la otra. A ver, sí, sobre eso, ¿no? Sí, no, sí, dijiste eso, Nadine. Que uno sufre para encontrar y que tiene que esperar para que el bien llegue. Y que en algún momento lo va a entender. Pero, ¿qué pasa si nunca se te presenta esa situación o nunca lo vas a poder entender? Si nunca en tu vida lo... Si el bien no llega. No, bueno, sí, capaz que llega, pero capaz que no entendés por qué llega. No sé si me explico. Sí. En general Dios nos va llevando a entender, pero puede ser que alguna cosa la terminaremos de entender cuando estemos con Él. Mientras tanto, nuestra roca firme es Dios nos ama muchísimo, luego no hay otra explicación posible. Esto es para un bien mayor. Puesto que nos ama. Sí. ¿Puedo compartir algo? Yo hace 4 años atrás, yo quería estudiar medicina, ¿sí? Y para mí no había nada mejor que estudiar medicina. Entonces yo quería ser doctora y era mi sueño en la vida. Y fui, me preparé un año entero para rendir en la Universidad de Tucumán. Rendí y me quedo fuera de la universidad por 8 puntos. Solo 8. 8 sobre cuánto? ¿Ah? 8 sobre 100. No, sobre 60, 72 creo que fue ese año. Entonces me faltaron 8 para llegar a los 72. Y yo me quería morir. La verdad que se me vino el mundo abajo, no entendía por qué. Yo había hecho 28.000 promesas a Dios y yo ingresaba a la universidad. Era lo que más quería. Yo sentía que tenía mi sueño en las manos y que de la nada lo hice un bollo y lo tiré. Y hoy en día, si no hubiera sido por eso, yo, como le contaba al padre en la merienda, yo no estaría estudiando psicopedagogía, yo no estaría conociendo a los niños que conozco hoy en día y no me sentiría tan plena y tan feliz trabajando con niños con discapacidad y con niños que no tienen discapacidad como lo soy ahora, ¿sí? Yo en ese momento yo quería morirme y mi mamá me inscribió en esta carrera horrible. Yo me enteré un 12 de abril, un 11 de abril, martes 11 de abril me enteré que no ingresaba en medicina. El miércoles 12 de abril mi mamá me inscribió en una carrera y me obliga a estudiar eso. Yo no la podía ni pronunciar. Llegué mi primer día y pregunté a la gente que estaba ahí, disculpa, la clase de primer año de psicopatología. Y me miraron así muy feo y me dijeron, psicopedagogía querrás decir. Y yo dije, bueno, eso, ¿dónde es? Y bueno, algo así fue horrible. Y hoy en día, 4 años después, o sea, no fue una semana, no fue al año, fue 4 años y ya voy por el quinto. Y recién ahora entiendo por qué el Señor no me hizo entrar a medicina, por qué el Señor me puso donde estoy. Y yo hoy en día doy gracias a Dios de que estudio lo que estudio y bueno, y me siento plena y me siento feliz en la carrera esta. Así que gloria a Dios.
deja continuar. Muy bien. El segundo tema que vamos a presentar en esta contemplación y que ha salido también con mucha insistencia de parte de ustedes es el tema de la sexualidad y más puntualmente sobre las relaciones prematrimoniales. Muchos por ahí nos preguntamos o preguntan y aunque parezca una pregunta medio cliché, hace por ahí eco en nuestro interior. ¿Por qué si yo estoy de novio o de novia, llevamos ya un tiempo prolongado, nos queremos, tiene fines serios, por qué no podemos entregarnos y también completarnos de esa manera? Porque esto de no podemos tener relaciones, no podemos expresar nuestro amor así. Junto con esto viene la pregunta también, ¿por qué vivir la castidad? ¿Sí? No nos quedemos en la prohibición, sino en cuál es el motivo, cuál es el fundamento de que se nos invita a vivir la castidad. Y permíteme, Ricardo, que agregue una preguntita más en este tema, lo maté al borde, Ricardo. El tema de los anticonceptivos, así brevemente, aún en el matrimonio, ¿sí? ¿Por qué la Iglesia sostiene lo que sostiene con respecto a eso? Bueno, en principio sería importante poder decir que la sexualidad, tu sexo biológico, es un don de Dios. Y por lo tanto, es bueno. Ya en el libro del Génesis se habla de que la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios los creó varón y mujer, dice. Y son la imagen perfecta de Dios. Entonces, ¿qué pasa con esta pregunta desde este marco? Mirando desde los ojos de Cristo, desde el plan que Él nos propone para poder vivir esa dimensión de nuestra persona, tenemos que decir que está en función del amor como Él lo entiende. Este amor es un amor esponsal. San Pablo dice que Cristo se desposó con la iglesia y que así deben ser también los que se unan en matrimonio. Aunque eso es el tema para la siguiente pregunta, pero ya lo introdujimos de esta forma. ¿De qué se trata entonces ese vivir el amor dentro de la sexualidad según Cristo? Hay una realidad que nos van relatando los especialistas, los psicólogos católicos, filósofos, sobre los niveles del amor. Se conocen 4 niveles o 5, más o menos. El primer nivel es un nivel de engustamiento, se llama. ¿Qué significa? Que es lo que normalmente ocurre cuando uno se siente atraído físicamente, sexualmente, hacia alguien del sexo opuesto, por ejemplo. Y esto es pasivo. Yo no hago nada para que esto me ocurra, me pasa. De hecho, así decimos, me gusta. Me pasa a mí, yo no puedo impedir que esto me ocurra. Y mucha gente en este nivel ya confunde con amor eso. Creo que estoy enamorado, solamente me gusta, nada más. No pasa más nada de eso. Bueno, todavía hay esperanza en un segundo nivel. No, claro. Ni se enteró exactamente. Que se llama de enamoramiento. El enamoramiento es mágico y pasivo, pero el amor es compromiso. Son dos realidades distintas. En el enamoramiento tampoco interviene la libertad de una manera definitiva. Me pasa, la persona me gusta cómo habla, me gusta cómo se ríe, cómo me dice esto, todo pasa por lo pasivo. Yo estoy envuelto en una tormenta hormonal y sentimental, una nube ahí que
está tapando. Bueno, y entonces no puedo intervenir con toda libertad en eso para que me deje de ocurrir. No puedo decir, bueno, desde hoy ya no. Pero sí, al tener esa dificultad, digamos, yo me puedo imponer con la voluntad porque todavía no es amor. ¿Cuándo llega el amor entonces? En estos dos niveles interviene mucho nuestra sexualidad biológica. Hay un tercer nivel que ocurre con el tiempo de una relación ya iniciada, que es el de idealización. La persona enamorada idealiza al amado o a la amada y no le ve ningún defecto. Todo es hermoso, pero es el mejor o la mejor. Bueno, ya saben, ¿verdad? Lo saben muy bien. Entonces no ve ningún defecto, pero esa idealización no es real. Cuando yo empiezo a conocerle un poco más a la persona, a raspar un poquitito, ya comienzan a aparecer las garras y los dientes. ¿Y qué hacemos en ese momento? Bueno, no era nuevo para mí. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a tu me gusta? ¿Dónde se quedó eso? Me encanta cómo se ríe, cómo me mira. ¿Dónde quedó todo lo mágico y lo pasivo? Cuando empiezas a conocerle al otro, entonces aparece a lo mejor el amor. Yo le puedo amar a una persona con sus virtudes y sus defectos. Y ahí entra una dimensión más completa de tu realidad personal. Ya te estás comenzando a comprometer y ahí aparece la sexualidad como un encuentro. Un encuentro no solamente desde lo biológico, sino desde tu identidad como varón o como mujer. Y ese amor que cubre tu sexualidad te lleva a un compromiso con la otra persona. Un compromiso en el cual no solamente yo me dejo llevar por lo instintual, que le hace un objeto al otro para satisfacerme, sino que yo empiezo a ver otros aspectos de la persona mucho más positivos, mucho más completos. Empiezo a conocerle y a aceptarle como es. Y aparece una gran palabra ahí que es la libertad. El amor es un movimiento entre dos libertades. Una hacia la otra y la otra hacia uno. Y yo le acepto a esa persona, ella me acepta, y entonces esa sexualidad, la sexualidad de cada uno es tu carta de presentación, no la entregues a cualquiera. No solamente representa una parte de vos, no representa tu cuerpo, te representa a vos, sos vos. Entonces cuando entregas tu cuerpo, no estás entregando una partecita tuya. Estás entregando todo tu ser. Nuestra cultura, desde hace bastantes siglos, va fragmentando al ser humano y estamos como divididos. Y la cultura y todo lo que tenemos en los medios de comunicación hoy día va por la fragmentación del ser humano. Vos tenés que seguir tus instintos, tenés que ser egoísta. Y ese no es el plan del Señor. El Señor que se entregó totalmente por vos, que sos su iglesia, hasta dar su vida, es lo que representa el matrimonio. Entonces cuando estés preparado para entregarte completamente a alguien, no solamente una partecita, no solamente reduciéndote a lo que sentís, a lo que te gusta, sino a lo que vos sos y lo que es la otra persona, ahí se produce realmente el amor. Eso es hacer el amor. Y en Cristo. Y ese momento está gráficamente presentado en el matrimonio, que después vamos a hablar sobre eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el punto, o para mí o para el padre también, que pueda hacer. Yo agregaría también a lo que vos has dicho, que tenemos que tener en cuenta cuál es la finalidad del noviazgo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Para qué es el noviazgo?
para conocerse bastante a fondo, ¿no es cierto? Nunca, no vamos a hacer de todo, pero bastante. ¿Para qué más? Preparación para el matrimonio, que es aprender a convivir y a llevar un proyecto en común, ¿no es cierto? Con las diferencias que tienen y los acuerdos, con las virtudes y los defectos de cada uno, ¿sí? O sea, desarrollar las virtudes comunitarias, decimos en la comunidad. ¿Sí? Todo eso se desarrolla principalmente en el plano espiritual de la persona. Y cuando en el noviazgo empiezan a tener relaciones sexuales, eso crea tal apasionamiento que acapara mucho la atención y no deja ver esos otros planos más espirituales. Entonces, no ayuda a los fines del noviazgo. Están entretenidos en eso. Y entonces, después de un tiempo de que empezaron a convivir o se casaron, dicen, vos cambiaste. Vos no eras así. No se conocieron bastante. No se conocieron. Se perdieron, estuvieron ocupados en eso y con la mente obnubilada, decimos. Esa es la función de la cortina de humo. No deja ver bien al otro lado. Ese es el inconveniente, un inconveniente importante. Después, otro inconveniente es que el tiempo de noviazgo es también de preparación para el matrimonio en el sentido de que van a tener que vivir la fidelidad del uno hacia el otro, por lo tanto, tener dominio de sí mismo, ejercitar la castidad, ¿no es cierto? Que es el dominio de sí mismo en la sexualidad. Y el hecho de juntos abstenerse de las relaciones es un formarse en la castidad, que lo van a necesitar después. Y eso mismo también previene un montón de problemas de celos. Es una vacuna contra los celos, porque muchas parejas se amargan la vida y se arruinan la vida con los celos. En cambio, si han practicado juntos la castidad, hay más confianza del uno hacia el otro. Si se supo contener conmigo, que mostró un interés de un proyecto para toda la vida, confío en que cuando se le cruce cualquiera que lo provoque, va a saber dominarse. Y entonces, muy buen antídoto contra los celos. Y un tercer motivo es que puede venir un hijo. Puede venir un hijo. Y si no estamos preparados para casarnos, digo, formar una familia, es traer un hijo sin darle ese hogar que él necesita. Frente a eso, algunos podrían decir, bueno, basta con cuidarnos, pero la realidad es que ningún método así anticonceptivo es 100% seguro. Siempre hay un riesgo de que falle. Lo dice la misma ciencia médica. Entonces, aunque sea por escaso margen, pero nos estamos exponiendo a traer un hijo a la vida y no brindarle la familia bien constituida que necesita. Bueno. Vamos a girar un poquito el... Vamos a girar un poquito el sentido del tema. Y otro tema que ha salido frecuente es el tema de la confesión. Nosotros sabemos que tenemos el sacramento de la reconciliación como sacramento de sanación, ¿sí? Para nosotros, para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Y se plantea esto, ¿por qué confesarme con un hombre? Con un sacerdote que es una persona humana, igual que yo, que también tiene sus defectos, que también tiene sus pecados. ¿Por qué? ¿Por qué con él? ¿Y por qué si Dios, que me conoce y lo sabe todo, me pide eso? Hace falta que yo vaya y tenga que ir a exponer toda mi vida y mis acciones frente a una persona humana. Padre, ¿qué nos puede iluminar con respecto a esto? ¿De dónde sale la práctica de la confesión o el sacramento de la reconciliación? Ese es el nombre más correcto. ¿De dónde sale? ¿Es un invento de la Iglesia? ¿De dónde sale? Claro, sale de Jesús, que les dice a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo, a los que perdonen queden perdonados, a los que no perdonen queden atados sus pecados. Juan 20, 22. Juan 20, 22. Entonces de ahí viene nuestra práctica. Jesús delega el poder de perdonar los pecados a los apóstoles. Y como todo lo que hace Jesús,
tiene un gran beneficio para nosotros, porque en el pecado, como es hacer algo en contra del plan de Dios, con intención, es decir, con plena conciencia y deliberada voluntad, todo pecado encierra un acto de soberbia de nuestra parte. Y entonces, ir a contarle mis pecados a un hombre que quizás es tan pecador o más que yo, es un acto de humildad que me hace contrarrestar esa soberbia que tuve. En ese sentido nos hace muy bien. Y por eso la Iglesia, con muy buen criterio, nos recomienda decir todos, no te guardes ninguno. Porque algunos que nos da vergüenza no los decimos. O sea, como nos cuesta, por ahí mejor no lo digo. No, ese tenés especial necesidad de decirlo. Es muy saludable esa indicación. Y si te confesaste y alguno no te acordaste, está perdonado. Está perdonado. Ahora, distinto es cuando yo me lo acuerdo, pero no digo nada. Bueno, y después además nos hace bien porque como seres espirituales, pero también de carne y hueso que somos, necesitamos sentir el perdón. Entonces, que el ministro nos diga yo te perdono de parte de Dios, nos dé la bendición, nos imponga las manos, nos ayuda a sentir el perdón. Y también muchas veces sus palabras de orientación nos ayudan a superar algunos pecados que nos cuestan vencer. Por eso nos hace mucho bien. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta sobre esto, de la confesión. Bueno. Siempre tuve una duda, es el tema del tiempo de la confesión. ¿Cada cuánto? Claro. En esto es muy útil la distinción que hace San Juan en la primera carta, capítulo 5. Ahí habla de pecados que producen la muerte. De ahí viene el término de pecados mortales, que es la muerte de la vida de Dios en nosotros. Jesús dice, si alguno me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y habitaremos en Él. ¿No es cierto? Dios habitando en nosotros. Y en otra parte habla de también el Espíritu Santo. O sea que con el pecado mortal se rompe esa vida de Dios en nosotros, el estado de gracia que se llama. ¿No? Entonces, cuando hay pecado mortal, cuanto antes. Cuando tenemos conciencia de pecado mortal, cuanto antes para recuperar el estado de gracia. Si no se trata de pecados mortales, o sino de esos leves o veniales, que no perdemos el estado de gracia, la Iglesia nos recomienda al menos una vez al año. Al menos una vez al año. Pero muchos maestros de vida espiritual dicen, si es más seguido mejor. Porque hay gracia en ese sacramento para nosotros, que nos ayuda a sanar y a crecer, ¿no? Entonces, bueno, después entre los maestros varían, unos dicen cada mes, cada 2 meses, depende mucho de la disponibilidad de los sacerdotes también. En algunos casos son pocos, están recargados de trabajo, entonces uno dice, bueno, no lo voy a andar hinchando tanto. Bueno, sí. ¿Se puede comulgar con propósito de confesión? Bueno, entonces, debemos confesarnos antes de comulgar en el caso del pecado mortal. Si no hay pecado mortal, entonces para los pecados leves o veniales basta con una oración de pedido de perdón a Dios por los pecados veniales y ya podemos comulgar sin problema. Incluso más, si vos fuiste a confesarte en el horario de confesión que dice la parroquia y no estaba el cura o no te pudo atender, vos podés comulgar con el propósito de confesarte la próxima vez, porque de tu parte pusiste los medios. Así que si no se dio es porque hubo otros problemas. Así que podrías comulgar con ese propósito. Bueno, sí. ¿Podría diferenciar breve el pecado mortal y el venial? Bueno, la diferencia fundamental sería esa, de que el mortal hace que perdamos esa presencia de Dios en nosotros, ¿no? Lo que se llama la inhabitación de la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que están en nosotros. Ejemplos, dale, porque eso es lo que están pidiendo. Ejemplos. Bueno, en un mismo mandamiento pueden darse los dos ejemplos. Por ejemplo, pensemos, no robar. Si yo a un trabajador que vive de su sueldo le robo
el sueldo de un mes. No le estoy causando un grave daño. Lo que él necesita para vivir un mes, yo se lo estoy quitando. Entonces es un daño grave. Si lo hago con plena conciencia y deliberada voluntad, estoy cometiendo un pecado mortal. Si le robo algo menor, le saqué la virome, a propósito me la llevé de su escritorio, le causé un daño, robé, pero el daño que le causé es mucho menor. Entonces, como el daño causado no afecta gravemente a la persona, pecado leve o venial. Es el mismo mandamiento. ¿Cuál es el límite de decir hasta acá era venial y de acá en más es mortal? Es muy difícil de trazar porque influyen muchos factores. Así que eso no hay algo definido en la Iglesia, queda más bien en la conciencia de cada uno. De reconocer cuándo fue grave o cuándo no. Bueno. Una pregunta, ¿no asistir a misa los domingos es mortal? Bueno, eso, digamos, sin causa justificada, con plena conciencia y deliberada voluntad, durante mucho tiempo fue considerado pecado mortal. Hoy en día eso es bastante cuestionado por teólogos moralistas en la Iglesia, entonces está cuestionado ese tema, así que, digamos, entre los mismos curas, algunos te van a decir que sí, otros te van a decir, bueno, depende de bastantes cosas, lo matizan un poco, sí. Pero vayan a misa. Claro, de todas maneras, Cierto. Muy cierto. por eso yo te decía, depende de muchos factores. Un mismo mandamiento puede ser mortal porque causó un daño grave con plena conciencia y deliberada voluntad, o puede ser venial porque no causó un daño grave, fue un daño menor. Entonces, ¿cuál es el límite? Te decía, depende de muchos factores. Entonces queda más bien a la conciencia de cada uno que diga, esto fue grave, esto está mal, yo me siento en falta grave. Bueno, sí, la última y ya concluimos. Respecto al pecado, no sería más, en lugar de ver el pecado así como pecado, ver más bien la gracia que perdemos. O sea, la gracia nos estamos perdiendo al pecar y no ver si el pecado es o no es. ¿Podés repetir a ver la idea de nuevo? A ver, pasarlo en limpio. No mirar tanto el pecado en el sentido de gravedad o de venial, sino más bien en la gracia que nos perdemos al pecar, o la amistad que se rompe al pecar. Porque decir, es venial, bueno, está bien, le doy ganas, le doy ruta. Vive la vida de la Es cierto. Bueno, ahí van el tema de las motivaciones para no pecar, ¿no es cierto? Pero sin duda que la más grande es que Jesús, que hizo tanto por nosotros, se merece nuestra mejor respuesta. No vamos a andar esquinando a ver hasta pecado venial. Sí, bueno, vamos a desarrollar la última pregunta porque estamos agotados de tiempo. ¿No podemos, Clau? Un momento de oración. Bueno. Terminamos con un momentito de oración. Amén. Sí. Fernán. Hola. Bueno. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has revelado, nos has enseñado, nos has hablado al corazón en esta contemplación. Gracias por tu luz, por venir a nosotros con tanto amor y misericordia en estas cuestiones que te hemos planteado y que inquietan nuestro corazón joven. Te las presentamos, Señor, y tú sigue obrando en nosotros. Como el lema dice, vale la pena dedicarse a la causa de Cristo, queremos dedicarnos por completo, dando razones de lo que creemos. Vos lo valés, Señor.
Vos lo vale. Ahora. Y vos te mereces, Señor, que cada domingo vaya a vivir este amor que estamos experimentando en este campamento. No importa si es pecado, si no es pecado. Lo importante es que voy a tener un encuentro de amor con vos. Vos en mí y yo en vos. Que por más que me vaya al grupo de oración, esa plenitud, esa presencia real, tu cuerpo, solamente en la misa lo voy a recibir. Puedo tener muchas efusiones del Espíritu Santo, pero tu cuerpo real solo en la Eucaristía, en la misa. Por eso que cada domingo sepa que me estás esperando, pronto para abrazarme y venir a mí. Bendito seas. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Nos ponemos de pie. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a ser Somos el pueblo de Dios. Sangre nos redimió. Su sangre nos redimió. Y su Espíritu dio. Y su Espíritu dio. Para darnos poder. Ser testigos de Él. Ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo nuestra esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Les pedimos. Jesús, dejamos a tus pies también todas esas preguntas que no alcanzamos a tratar. Amén. Vos sos nuestro Maestro, vos, Ruach Santa, seguís también guiándonos a la verdad completa, como nos dijo Jesús. Te pedimos que sigas instruyéndonos y aclarándonos directamente en nuestra interior, en nuestra búsqueda personal, o a través de los distintos modos en que nos llegan las enseñanzas, desde los pastores, del Señor a través de los pastores. Amén, Señor. Te lo Amén. pedimos, Padre bueno, junto con Jesús, en el Espíritu Santo. Amén. Bueno, un avisito. Vamos a tener la misa acá en este lugar porque el salón donde nosotros estábamos por esta noche va a estar ocupado. Entonces, la quinta sí la vamos a acondicionar el comedor para tener nuestra quinta contemplación ahí. Por eso, como está bajando mucho la temperatura y no entramos todos en las carpas, les aconsejamos, ya en 10 o 15 minutos arrancamos con la misa, que busquen algo para sentarse, para que no enfriarse tanto, y busquen un buen abrigo, por favor, rápido, lo más rápido posible.